¿Cómo están? Sean todas y todos ustedes bienvenidos a una emisión más de Diálogo y Consenso, este programa que el Partido de la Revolución Democrática realiza para que podamos analizar las problemáticas nacionales, así como sus posibles soluciones. El día de hoy vamos a hablar sobre la corrupción y para ello a mí me da muchísimo gusto saludar, como cada programa, a nuestro compañero Jaime Guerrero, analista político. Me da siempre mucho gusto saludarte y estar contigo en este programa, Jaime. El gusto es mío, Gaby. Al contrario, siempre me da gusto estar aquí con ustedes y hoy tenemos un panel pues muy interesante, con mucha experiencia en varios frentes. Adelante con la presentación, Gaby. Así es, Jaime, vamos a hablar sobre la corrupción y para ello está haciéndonos el favor de compartir tiempo valioso en estos tiempos de pandemia, Jaime, que pareciera que no, pero trabajamos más en este modo virtual, siempre estamos conectados, trabaje y trabaje. Y bueno, pues se les agradece mucho que acepten la invitación. Vamos a saludar a Paola Migoya Velázquez. Ella es abogada, ambientalista y activista ciudadana, miembro fundador del Green Cross México y del colectivo Reforma Política Ya. Además, impulsora del movimiento Internet para Todos. También ha sido secretaria ejecutiva del Consejo Técnico Consultivo de la Ley de Fomento a Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil y coordinadora de asesores del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Además, es también coordinadora del capítulo Puebla de Futuro 21. Paola, me da muchísimo gusto saludarte, bienvenida. Pues es un gusto saludarlos a ustedes en esta noche y a todos mis compañeros del panel. Gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros. Vamos a también a saludar a Marco Levario Turcot. Es escritor, periodista y director de la revista Etcétera. Bienvenido, Marco. Gracias por aceptar esta invitación. Con la gratitud por la invitación y un saludo a todos los panelistas. Muchísimas gracias. Y bueno, pues más adelante también vamos a tener, Jaime, fíjate que en nuestro segmento joven, como en todos los programas, a Angélica Vite. Ella es estudiante de Derecho de la UNAM y miembro de las Juventudes de Izquierda del PRD, a quien también me da gusto saludar y prepararte, Angélica, para que más adelante en el tercer segmento podamos estar contigo, pero te damos la bienvenida de una vez porque estarás acompañándonos también a lo largo del programa. No, pues un saludo a todos y muchísimas gracias por la invitación. Pues gracias a los tres por estar con nosotros y gracias por supuesto a quien se conecta, a quien comparte y quien comenta este programa que es para ustedes, este Diálogo y Consenso, donde el día de hoy vamos a hablar acerca de la corrupción. Este programa, como todos los demás, va a estar muy bueno con un panel extraordinario. Yo le dejo la palabra a mi compañero Jaime. Adelante. Bueno, me da mucho gusto volver a ver a Paola. De veras es un gusto, Paola. Me da mucho gusto recibir a Marco Levario y desde luego a Angélica. Pues les voy a hacer más que un hilo conductor, les voy a hacer varias preguntas, varias informaciones sobre la corrupción, cosas que se han dicho, se dicen todos los días. Empiezo con Paola. A ver, Paola, esto lo oímos casi todos los días. ¿Es la corrupción el mayor problema de México, causa de todo lo malo en nuestro país? ¿Cuál es tu opinión de esto? Bueno, mi opinión es que es uno de tantos que efectivamente hay que combatirlo y hay que combatirlo con institucionalidad. Lo que hoy preocupa y ocupa es que la oposidad de este gobierno, yo como digo, pues la barrida de las escaleras pues va muy mal, porque hoy realmente en una encuesta que yo creo que todos leímos, el primer punto sigue siendo la corrupción. Y precisamente yo creo que uno de los puntos de que la gente haya votado por Andrés Manuel fue esa gran promesa de acabar con la corrupción.
Desafortunadamente, en los hechos, pues esto deja mucho que desear, porque evidentemente vemos cómo seguimos con la política de cuates y compadres. Más del 80% de los contratos son dados en, ahora sí que asignación directa, en una total de opacidad, violentando generalmente toda la ley de adquisiciones, y vemos un ataque frontal a los organismos autónomos que son la base de la transparencia. Y por eso yo creo que todo el mundo pues estamos muy molestos o enojados, porque finalmente yo sí creo en ese engaño de que si acabáramos con la corrupción, pues evidentemente es lo deseable. Yo creo que no se vale decir robar poquito, yo creo que se debe no robar, y que los y las mexicanos necesitamos y debemos de tener una transparencia absoluta de qué se hace con nuestro dinero. Y en este gobierno todo es opacidad. Ya pues obviamente pusieron en resguardo 5 años los contratos de la compra de vacunas. No me dejarán mentir muchos de aquí, estoy seguro que Marco y tú mismo y a lo mejor otras personas aquí han hecho consultas en las agendas y demás a través del INAI, y bueno, a veces la información no fluye como antes. Yo sí veo un antes y después, y desde luego que sí es un gran problema. No es el único, pero desde luego que sí debería de ocupar nuestra preocupación, y sobre todo hacerlo de manera institucional y no con dichos, y porque pues ahí vemos a Pío, a Felipa y demás, ¿no? Muy bien, gracias, Paola. A ver, una pregunta para Marco. Neoliberalismo y corrupción son concomitantes porque se los liga. O sea, si hay neoliberalismo, hay corrupción. Y como hubo neoliberalismo, pues entonces hubo corrupción. Y ya no hay neoliberalismo, ergo. ¿Qué te parece este manejo de los dos conceptos, Marco? Si partimos de que la corrupción es, en su acepción más elemental, el emplear el poder que se tiene para beneficio propio, ese es lo que acabas de señalar, una expresión clara de la corrupción del lenguaje. Es decir, de la perversión de un lenguaje o de una ideología que poco o nada tiene que ver con las reglas y las instituciones que forman parte de una democracia. La corrupción no es medieval, monárquica, capitalista, socialista, comunista o con cualquier otro adjetivo. La corrupción es una expresión de las taras de la propia sociedad que lo permite, y sobre todo del gobierno que la alienta, aunque su discurso vaya en otro sentido. Me parece que Paola atina al nudo de la cuestión cuando señala que el punto neurálgico con el que podemos valorar a este gobierno corrupto, y naturalmente a las tropelías que también administraciones anteriores presidenciales ocurrieron, es precisamente la ley y las instituciones y el nudo de esta institución autónoma que llamamos INAI. Por eso Andrés Manuel López Obrador se ha opuesto, porque precisamente en esta perversión, adulteración o corrupción del lenguaje, él lo que ha creído para seguir con las riendas del gobierno es que le crean que porque él dice algo, ese algo es, aunque las instituciones encargadas de facilitar la información sean obstaculizadas por el propio gobierno para, como ha dicho Paola, 8 de cada 10 asignaciones han sido directas, contrariamente a lo que el lenguaje de Andrés Manuel dijo poco antes de asumir al gobierno, y 2 para tratar de comprometer, cuando en realidad lo que hace es concentrar la información y quitársela a los órganos autónomos, como es el caso del INAI. Muy bien, Marco, gracias. A ver, pues dices, Marco, que le creen la lucha contra la corrupción. Pues fíjate que hay encuestas que parece que contradicen eso. O sea, no le creen al presidente que no hay corrupción. Fíjese que en una encuesta que tengo ante mí, una investigación,
dice que el gobierno pasó de ser percibido como tener una buena labor en el combate a la corrupción, tenía 70% de aprobación, cayó en solo un año 23 puntos para quedar en 43. Cierto que la caída de la corrupción, la caída de la lucha anticorrupción ha hecho que baje a niveles como los que tenía Peña Nieto. A lo mejor ese es el secreto, porque si bien las encuestas nos están diciendo que la gente no le cree mucho a que no hay corrupción, estos parámetros no han caído tan bajo como en el tiempo de Peña. ¿No crees, Paola, que este contraste es en el que él se refugia para hacer creer que avanza? Yo creo que eso es un engaño de las encuestas y demás de esta maquinaria que tienen al servicio. Mira, yo creo que la realidad, y sí veo las encuestas, es que finalmente eso es un juego de percepción. Y tú dijiste algo muy importante, si tú calculas como la percepción de la corrupción entre Peña y realmente se ha acrecentado, o sea, la percepción y sobre todo los escándalos son increíbles. Es que ya se nos olvidó, pero el escándalo de Morena con el fideicomiso del temblor, es que a mí no se me olvida, yo tengo como memoria de elefante, hay que empezar desde ahí. Después en la transición, acuérdense que dice que hay corrupción, ¿sí? Y cancelan Naim y nosotros pidiendo pruebas de la susodicha corrupción, pero esa ha sido la constante en las guarderías, en los fideicomisos. Bueno, mi amigo Econocafka, tuitero, igual que Marco, que aquí le lleva la cuenta diaria al señor, oiga, seguimos esperándonos con pruebas de corrupción de los fideicomisos. Yo nada más cada vez que lo leo me río, porque en la constante dice, es que hay corrupción, y dice, sí, cuate, pues preséntame las pruebas y todo el peso de la ley. Y claro, las huestes de los atolizados se nos vienen encima porque les decimos, pues miren, compruébenla, y yo no defiendo, miren, se los digo, y aquí hay varios que me conocen, nunca he defendido la corrupción de nadie. Si hay las pruebas, por favor, preséntenlas ante un tribunal. Como no se acuerdan, aquí es que estoy aquí con muchos compañeros del PRD que nos están escuchando, acuérdense que presentamos conjuntamente con el PRD una denuncia que nos acompañó hoy el presidente Zambrano y Jesús Ortega y tal, la presentamos contra Bartlett. ¿Qué pasó? Bueno, duerme el sueño de los justos. La opacidad aquí es la constante, son unos alcahuetes de la corrupción, fomentan la opacidad, son alérgicos a rendir cuentas. Y esto, lo que yo sí creo es que hace mucho daño, porque es como la informalidad. Lo que están haciendo es un daño patrimonial al Estado y debe de ser castigado de esa manera, no con dichos, no con simulaciones, porque ya que se les empieza a poner fea la cosa, pues no, por eso está la simulación de la enfermedad del COVID del presidente, cuando estábamos pugnando porque nos dieran acceso a la información de las vacunas, que bueno, es un escándalo, pero ese es un ejemplo de que la corrupción sí mata. Eso es un ejemplo de que la percepción de la corrupción, en este gobierno, hay un artículo de Forbes al respecto, que habla de la percepción y sí ha aumentado peor que con Peña Nieto. Eso es un dato importantísimo que evidentemente cada vez más va a ser más difícil de ocultar. Interesante punto de vista. Marco, ¿es equivalente o peor la corrupción de este sexenio que el del pasado sexenio? El pasado sexenio, menciono algunas cosas, estafa maestra, pago por reforma energética, Odebrecht, la Casa Blanca. ¿Estamos peor o mejor o igual que del sexenio pasado, Marco? Sí, primero quisiera hacer una precisión que me parece importante. Un asunto es que el gobierno y en particular el presidente intente a través de su retórica habitual hacer creer, y el populismo siempre tiene como base feligreses,
hacer creer en sus dichos, aunque estos no se demuestren. Una cosa es eso. Y otra cosa es, digamos, la base social, vale decir, ciudadana, que pueda o no creerle. Hay mediciones distintas al respecto, pero lo que me parece que llama mucho la atención es que todavía hay una franja social que le cree. Es decir, aquí hay un fenómeno político que me parece requiere de nuestra mayor atención. ¿Cómo es posible que, habiendo ciudadanos como Paola misma en estos momentos siendo tan puntual para mostrar y demostrar las flagrantes mentiras que tiene Andrés Manuel López Obrador, cómo es posible, sin embargo, que tenga, a pesar de todo, altos niveles de credibilidad, respaldo y apoyo? Porque también si atendemos a trabajos demoscópicos, Morena, cobijado en la imagen y el discurso de Andrés Manuel López Obrador, tiene amplios índices de aceptación, cuando racionalmente podríamos asegurar que de 2 años a la fecha y habiendo hecho cosas que incluso contradicen a su propio discurso, debería de haberse desplomado ya esa credibilidad. Ahí, en ese aspecto es donde me parece que se encuentra buena parte de nuestra ocupación para estudiar, para traducir e incluso también para ser más eficaces cada uno en nuestras labores, a efectos de precisamente persuadir que estamos enfrente de una tragedia política, económica y social en el país y que está transitando bajo la complacencia, y no me refiero a bots y troles hablando de las redes sociales, me refiero a la complacencia de personas de carne y hueso que, acostumbradas al viejo priismo de los 50, 60, sigue creyendo que la mejor forma de administrar un país es darle las obras, que administre el gobierno dinero que no es suyo, sino de los impuestos. Ahí, en eso que recibe la gente y en esa proverbial cultura expandida de la corrupción, se encuentra también en este gobierno, y ha habido en otros gobiernos también, una suerte de complicidad, como decía Paola hace unos instantes, robar poquito. Tenemos que ir a contracorriente también de esa cultura que el propio Enrique Peña Nieto, recordarán ustedes, se lo acabaron en los medios de comunicación cuando recordó precisamente esa cultura. Entonces, no es que haya más o menos, desde mi punto de vista, mucho más corrupción en el gobierno actual, para responder con toda franqueza a la pregunta que haces, Jaime. Pero el asunto es cómo es que esto no ha implicado un deterioro de la imagen, o un deterioro mayor de la imagen, junto con un, digamos, permítanme el término, mayor prestigio de la oposición, de los partidos, de los periodistas críticos, de los militantes, y ahí es donde creo que se encuentra buena parte de nuestra reflexión. Muy bien. Gaby, ¿alguna pregunta que dejes planteada antes de ir al corte? Déjenme decirles, Paola y Marco, que el tiempo se nos va como agua, ya pasaron los 15 minutos. Quiero darle la palabra a Gaby para que formule alguna pregunta antes de irnos al corte. Claro que sí, Jaime, muchas gracias. La verdad es que los escucha uno con mucha atención y ni se siente el tiempo, y quisiera que durara más. Antes de irnos al corte, sí me gustaría dejar sobre la mesa un tema que también pues es importante. El año 2019 el costo de la corrupción fue aproximadamente de 12,769 millones de pesos. Estamos hablando de cifras críticas, la verdad. 9 de cada 10 personas siguen teniendo esa percepción de que la corrupción va en aumento, lejos de ir en retroceso. Ante todas estas cifras, ante toda esta percepción, pues también se suscitan fenómenos que son muy importantes y relevantes. Yo voy a dejar la pregunta así: ¿la corrupción tiene género? Porque también
hay un tema muy delicado en esa cuestión. No quiero que se nos vaya el tiempo, Jaime. Vamos a hablar sobre esto cuando regresemos, esta pregunta que la dejo sobre la mesa para que nos alcance bien y no nos quedemos a medias, y quien nos está viendo pueda también tener la oportunidad de enviar preguntas, sus comentarios y sus sugerencias aquí a Diálogo y Consenso, y sobre todo, y lo más importante, tenga oportunidad de compartir el programa. Así que, Jaime, ¿te parece bien si podamos irnos a un corte? Claro que sí, Gaby. Henry de Saint-Simon fue un filósofo economista y teórico socialista y positivista francés, cuyo pensamiento tuvo una influencia sustancial en la política, la economía, la sociología y la filosofía de la ciencia. El objetivo de los estudios que realizó durante toda su vida fue la adquisición de un conjunto de conocimientos que le permitiera profundizar en la problemática de las relaciones políticas y económicas entre los distintos grupos sociales. Por tal razón, se le considera uno de los precursores de la sociología. Después de sus análisis sobre la sociedad contemporánea, señaló a los industriales como elementos predominantes de la sociedad. De cada uno según su capacidad, a cada uno según su necesidad. Ya estamos de regreso con todos ustedes aquí en Diálogo y Consenso. Por favor, compartan y comenten este programa. Estamos hablando el día de hoy sobre la corrupción, y en este segundo bloque he dejado planteado, Jaime, un tema también relevante dentro de este programa. Voy a hacer un preámbulo ante esto. Yo estuve leyendo y me llamaba mucho la atención cómo tanto la literatura, experimentos de comportamiento, encuestas, ponen a la mujer como menos propensa a cometer actos de corrupción, incluso aceptarlos y tolerarlos. Yo quisiera preguntarles a los dos, ¿la corrupción tiene género? ¿Hay algún estudio que hable sobre corrupción con perspectiva de género, Paola? Bueno, yo creo, esa es mi convicción personal, sí hay uno que dice eso que estás diciendo, que las mujeres es menos, pero yo personalmente creo que no es un tema de género, es un tema de cultura cívica. Tenemos un arraigo, que lo decía Marco, del tema de dichos como el que no tranza no avanza, y ese tipo de cuestiones, y tenemos que abonar más a una cultura de la legalidad. Mira, yo llevo 30 años haciendo, ya verdaderamente parezco disco rayado, pero es que la verdad, la única manera de que salgamos de la corrupción, porque para corromper tiene que haber dos lados, el de un lado y del otro, o sea, es decir, el del gobierno y el empresario o el que tal. Si esto empezamos una cultura de la legalidad, es como, por ejemplo, el tema del comercio informal. Cuando la gente entienda que el daño se le hace a la misma sociedad, porque si todos pagamos impuestos, si todos tenemos un tema de transparencia, si todos contribuimos, tenemos mejores servicios. Eso es lo que pasa en países un poquito más desarrollados que México, y además con una distribución mucho más equitativa del Producto Interno Bruto. Yo en lo personal creo y considero que no es un tema de género, sino de educación cívica y cultural. Y por eso es tan importante el combate de frente a la corrupción. La corrupción deberíamos toda la sociedad divulgar el daño, porque es un daño patrimonial, es un autorrobo al futuro de México. Y hay que entenderlo, por qué vale la pena decir este tema de yo no abono a la corrupción en ningún punto, pero tienes que cambiar la mentalidad desde no pasarte un alto, desde no a la salida fácil. Muchas veces no es lo más rápido ni lo más tal, porque realmente tenemos todavía un sistema, que ese era el principio detrás de todo el Sistema Nacional Anticorrupción, que esta cuarta tranza, como les digo, lo ha llevado a la basura. Pero esa es la importancia. Pero para mí no es un tema de género, sino un tema de cultura, de civilidad y de educación. Muy bien, Paula, gracias. Pues bueno, sí es cierto,
miren, que nos ha costado mucho trabajo construir las instituciones que vigilan. Seamos claros, cuando un gobierno es tan vertical como lo fue el PRI, la corrupción es muy fácil porque pues todos los sistemas, toda la cadena está hecha para proteger la corrupción de quien está en esa pirámide. Y ahora nos costó mucho trabajo primero hacer a este país menos presidencialista, irle quitando al gobierno federal funciones. Primero fueron las elecciones, que yo les diría que las elecciones hoy son razonablemente limpias, probablemente son de las más limpias y más claras de todo el mundo. Sí, incluso si las comparamos con las de Estados Unidos, pues me parece que son más claras. Por otro lado, también nos costó mucho trabajo echar a andar la transparencia desde el principio de este siglo. Costó mucho trabajo una serie de cosas, organismos, pero también me parece, Marco, que la gente, la mayor parte de la gente no está clara qué hacen estas organizaciones. Y me preocupa porque entonces no está dispuesta a defenderlas si no entiende lo que hace y es muy fácil desarticularlas. ¿Tú crees que la mayor parte de la gente entiende qué hace, por ejemplo, el INAI? ¿Entiende qué hace, por ejemplo, la COFECE? ¿Qué opinas, Marco? Ese es buena parte del triunfo parcial, desde luego, y cada vez más cuestionable del discurso populista, que siempre apela, por supuesto, a la ignorancia, al desapego de los compromisos sociales y a el delegar en un solo hombre o en una sola entidad el propio futuro. Justamente eso es lo que hace y el discurso populista, que incluso entonces llamándoles corruptos a los institutos que critica o muy caros, con la bandera de la austeridad, entonces trata, y como he dicho, en esta disociación que hay entre el discurso y la realidad, a mucha gente que no le importa, que no tiene ese compromiso, vamos, que incluso no le preocupa saber que las sociedades se gestionan, se gestan, las sociedades modernas me refiero, a través de interacciones complejas, a través de leyes e instituciones. Y entonces, lo que predomina, insisto, es la ideología. Gaby hacía una pregunta para los dos, yo quería contestarla también, la que tiene que ver con si la corrupción era un asunto de género. Déjenme decirles que yo tengo 54 años, que si esta pregunta me la hubieran hecho hace 30 años, yo la hubiera desestimado y tratando de ser simpático más aún frente al aire, hubiera lanzado algún chiste empático para que quien me lo hubiera preguntado no se sintiera incómodo con mi respuesta, que sería la misma que hoy, tajante. Claro que no. Es una cuestión de cultura ciudadana más allá de los roles del género que nosotros tengamos, pero también me pregunto 30 años después, ¿por qué es legítima y clara una pregunta que a mí hace 20, 30 años me hubiera llamado a escándalo? Pues porque precisamente en la sociedad está empezando a permear, que es de las pocas diferencias que tengo con el PRD, hasta el lenguaje de ellos, ellas, nosotros, nosotras, arroba, etcétera, etcétera, y hablar como si fuéramos cronistas de fútbol, Enrique Bermúdez, y decir todes y todas y chequetetetos, etcétera, etcétera. Creo que ha habido ya una distorsión ideológica de una manera tal en la que si una mujer dice que fue ultrajada, entonces la obligación no es jurídica o legal, sino la obligación es moral y hay que decir, yo sí te creo, aunque eso en más de un sentido haya generado un tribunal mediático en donde alguien es culpable solo porque una mujer 20 años después, 5 años después, 7 años después, dice y su palabra cuenta como si tuviera una superioridad moral mucho mayor que la que pueda tener el basamento ético y legal. Sé que esto que estoy diciendo es
polémico, pero también creo que es una de las vertientes que hace que corrompamos, en este caso no solo el lenguaje, que hace que corrompamos la propia procuración de justicia, el reconocimiento y el entendimiento de que los seres humanos somos sujetos sociales que hemos ido forjando la civilidad conforme a la ley y a las instituciones, y que también el propio disfuncionamiento de las instituciones genera actitudes de corrupción. Les pongo un ejemplo. Yo he estado desafortunadamente asistiendo a hospitales públicos para tener atención médica y me encuentro a mucha gente que no tiene medicamento y a otra gente que del propio Instituto del Mexicano del Seguro Social, del INSSSTE, les vende a los pacientes el medicamento. Están formados, esperando a su medicamento y llega gente y les dice, yo tengo el medicamento, a ver, enséñame tu receta. Yo no quiero justificar en modo alguno, solo quiero expresar que es el asunto mucho más complejo para preguntarle a la señora Juanita si le va a comprar o no el Disgren o el anticoagulante a su hijo, que es del propio instituto, pero que en el instituto, en la farmacia, le dicen que no hay. Lo que trato es, más que de tirar netas, nunca se me ha dado a mí, de expresar complejidades que son las que me parece que nos tienen en esta situación tan dramática que está viviendo el país. ¿Podría yo hacer un comentario rápido? Por favor. Claro, sí, Paola, adelante. Creo que lo que está diciendo Marco es muy, y me recuerda a cuando estábamos en el Senado discutiendo justamente el Sistema Nacional Anticorrupción. Y evidentemente nos dejan fuera, para mí, la columna vertebral de lo que le faltó al Sistema Nacional Anticorrupción era la reforma al 102 constitucional, que eso es lo que da justamente la fortaleza, y por ahí salió el hashtag no queremos un fiscal carnal. ¿Por qué? Porque si dotamos a un fiscal anticorrupción que no le deba al puesto al presidente ni a nadie que tenga que ver con el gobierno, que tenga los dientes, pero no dientes, como yo digo, no, con colmillos y tal, y patas de mastodonte y todo un aparato donde los recursos y todo no dependan ni de un presidentito de cuarta como este, ni de tal, sino sea un órgano colegiado con toda la estructura de investigación que sí existe y demás, y que no nos den al atolazo con el dedo. Yo por eso, a lo mejor suena muy rápido cuando les digo, la corrupción se acaba en 15 minutos, señores. Agarremos esto, de verdad, tomémonos en serio. Y espérame, cuando metamos a un presidente al bote, a un senador, a un demás, se acaba el tema, porque entonces van a decir, está funcionando la ley. Y eso para mí es lo más importante, reforzar el Estado de Derecho. Por eso este presidente es tan peligroso, porque está atentando con los equilibrios de la República, con el equilibrio de los poderes. Y todos los poderes, necesitan contrapesos. Los organismos autónomos lo que dotan es de contrapesos, porque como dicen, ni todo el poder, ni todo el dinero. Así que si tuviéramos estos organismos y para poder realmente ser una justicia efectiva, pues empecemos a hablar como adultos y no como niños que nos tratan de verdad de tarados de tal, que de verdad nos quieren dar como a toda la bola de croquetas, nos quieren darnos a tolazo con el dedo. Señores, no, la corrupción yo sí creo que es muy en serio, pero se debe de tomar en serio y no se debe de mofarse en el tema de que se barre y pues si se barre de abajo para arriba, también de adentro para afuera. Pero pues en este caso no hay un solo combate. Yo me pregunto una cosa, ¿qué hubiera pasado si revertimos que un pariente de Peña Nieto hubiera recibido un sobre en un restaurante, como vimos? Se cae en el país, por favor. Entonces, yo creo que sí deberíamos de también esto darle la dimensión que tiene. Nos vieron la cara, prometió un cambio, yo no voté por él desde luego, pero ni en drogas, pero bueno, pues los que hubo 30 millones de engañados, les tomaron el pelo, señores. ¿Cuál combate a la corrupción? Bueno, Marco, te preguntaría una cosa. ¿Le ha hecho falta a la clase política, a los partidos más
velocidad, más claridad, más vigor, vamos a llamarlo en esos términos, para pues señalar todas las cosas que pasan, porque déjame decirte que yo he hecho el martirologio personal y he visto todas las mañaneras desde que empezaron las mañaneras, y el presidente todos los días dice mentiras, todos los días omite, tergiversa, todos los días, y todos los días mete la pata. ¿Para qué te cuento? Pero ¿y dónde está la clase política, Marco? Marco. Tu micrófono, Marco. Gracias. Creo que ha mostrado muy poco talento, enormes limitaciones y también errores para enfrentar el drama que estamos viviendo y que me parece que sintetiza Paula de una manera excelente. Yo afirmaría, si lo que dijo Paula fuera un artículo y ella me lo permitiera, sería uno de esos abajofirmantes, sin duda. Pero ¿cómo traducir en prácticas, en propuestas, en definiciones programáticas este drama que estamos viviendo? Es complicado. Primero, porque si se abrió paso a un discurso populista y mentiroso, como muchos advertimos desde antes del proceso electoral federal, es precisamente por las administraciones ineficaces en parte de la atmósfera federal, de la presidencia de la República, tanto de Acción Nacional como del PRI, por un lado. Por otro, si amplias franjas de la población no traducen la unidad partidista como una defensa de la democracia en concreto, podríamos estar en presencia de una formulación que en la retórica parezca probablemente exitosa, cuando en realidad, y esto se puede dirimir, se dirime siempre en la política, pudiera resultar en efecto como contraproducente, porque avance el famoso y siempre eficaz, desafortunadamente, subrayo, desafortunadamente, eslogan del PRIAN-PRD. En la selección de los candidatos, en privilegiar a personas que tienen perfiles diametralmente distintos y preparaciones distintas, ojo, no digo peor ni mejor, sino distintas a la que implica el reto de la democracia, de la conducción del Estado, de los contrapesos, estamos hablando del poder legislativo, etcétera, etcétera, entonces vamos a tener un problema porque nada se puede resolver con un chusma chusma, o acúsalos con tu mamá, o con rata de dos patas, etcétera, etcétera. No quisiera frivolizar, pero el hecho es que en no pocas ocasiones, incluso las proyecciones de candidatos son con toda claridad una muestra de ese pasado tan lleno de deterioros que le abrió paso, hay que decirlo, a este discurso simulador y en efecto más corrupto. Ahí se encuentra. ¿Qué proponer? Ahí. La defensa del INAI es de primer orden, porque es la defensa que se da a los ciudadanos para evaluar las actividades que tiene el gobierno de la República. Ahí no he visto yo a la oposición en una defensa clara. Atisbos, momentos importantes, la defensa del INE, por Dios, más allá de estos hashtags, etcétera, etcétera, que son artificiosos y vulgares, que digamos, se ponen en tendencia a el INE en la picota a dos de sus consejeros, más allá de esa, digamos, artificial forma de atacar que tiene el gobierno, no ha habido una defensa clara, puntual, contundente de estos órganos autónomos. Mi propuesta al respecto sería una definición clara, moderna, que se deslinde de la corrupción de antes y que denuncie la de ahora. Y eso que dice Paula me parece clave. Hoy ha sido mi referencia, Paula, como en muchas otras ocasiones, aunque ahorita tengo oportunidad de decirlo. En la defensa de estos órganos autónomos, yo no encuentro eso, no he visto eso. Y creo que ahí, en preocuparse más en las candidaturas, en las prerrogativas, en mantener o no el registro, en qué candidato entra, tenemos una oposición más cochupera que con capacidad de traducir con claridad planteamientos que alerten el momento que vivimos
y que propongan nexos con las inquietudes de la sociedad. Y pasa, te quiero decir algo nada más rápido de lo que estás diciendo, y yo creo que hay un problema también de colores, o sea, todavía no hemos acabado de contribuir, porque me acuerdo muy bien, cuando metimos la denuncia contra Bartlett, como nos acompañó el PRD por temas de tal, no quisieron sumarse los otros partidos. Entonces, es como de, perdón, de idiotas, porque entonces estamos, como yo digo, defendiendo las parcelitas. Y esto es igual que bueno, ahorita no importa, nadie se mueve y tenemos que sacar a estos y con los contrapesos y recuperar la Cámara. Ni modo, nos tocó realmente un retroceso importantísimo, pero yo concuerdo con Marco que tenemos que despertar del letargo, tenemos que empezar a reformar los institutos políticos, que son evidentemente institutos de interés público. Entendámoslo que es un partido político. Y es un poquito también lo que decías, que hacen estos, más bien no hay consensos. O sea, el problema es que quiere todo el mundo jalar para su molino y no hay consensos a la hora de las acciones. Es como en los candidatos que la gente, y yo me incluyo, estamos muy enojados porque si nos recetan, yo no me dejarán mentir, Marco, que sé que me lee en internet, que pongo mismos candidatos, mismos resultados. Es como, pues si somos mensos, o sea, o que no han entendido el mensaje del 18. Yo estoy muy preocupada y por eso estos diálogos son importantísimos, porque lo que tenemos que hacer con la sociedad civil es exigirle a los partidos políticos, a todos por igual, PRD, PRI, aquí parejos. Los tres no han entendido, no han entendido de qué se trató el 18, lo que la gente quiere, por qué los partidos han perdido la confianza, porque también para los mismos partidos políticos necesitan tener una transparencia absoluta y necesitamos empezar a tener mecanismos que la gente se empiece a involucrar y no nada más votas, te callas y hoy te quiero nada más para que votes. Si ponen ese tipo de candidatos, creo que no estamos haciendo bien la tarea o no hemos podido llegar a hacer bien la tarea. Pues yo les preguntaría a nuestros dos invitados si allá afuera no hay consenso, pero aquí en la mesa hay consenso, Marco, entre lo se ha dicho hoy. ¿Tú estarías de acuerdo? No, desde luego. Creo que el tamaño del riesgo que tenemos como país es el tamaño del reto que tenemos como partidos, y hablo como partido sin militar, aunque estoy registrado en el PRD desde su nacimiento. Ahí tengo mi credencial de cuando tenía cabello. Ahora no me lo puedo soltar, pero sí hablar con la misma libertad con la que lo he hecho siempre. Y creo que sí, en efecto, el riesgo que vivimos como país es del mismo tamaño al riesgo que tiene la oposición. Ahora que hablamos de la propia corrupción, no solo es en el gobierno, sino por ejemplo, creo que le llaman empadroneros o algo así en algunas provincias del país, en donde tiene más peso político aquel que haya registrado a más militantes del partido que ustedes quieran, para poner al candidato que quieran, porque como tiene registrados a más afiliados, entonces yo puedo proponer a Pituca o Petaca, ya quedamos en que no es un asunto de género, que tenga menos capacidades, pero porque yo tengo a más registrados que el otro candidato o candidata que sea mejor, pero que haya registrado menos personas potencialmente votantes, que son los que cuentan, digamos, a la hora de las prerrogativas económicas. Entonces, necesitamos también, este es un ejemplo, desde luego, construir una autoridad ética, moral e intelectual que permita, en efecto, mostrar lo que ha dicho Paula. Es posible, no poquito, ni muchote, ni nada, es posible acabar con la corrupción si entretejemos un país de instituciones y leyes y demostramos con prácticas específicas que no dejen duda, que estén sujetas a la propia transparencia, porque en este país todo el mundo se dice transparencia, pero hasta el demócrata más pintado, cuando le toca ser transparente para informar sobre sus ingresos, por ejemplo, en los medios de comunicación, sobre los ingresos de publicidad, ahí sí no jalen, que descobijan, y hay una suerte de complicidad nacional que me parece sí debe desfacerse. No soy muy optimista,
Espero que no logre, si artificialmente, como han mostrado los expertos, Morena logró una mayoría absoluta, espero que no llegue a esa mayoría absoluta, pero poniéndolo en términos futbolísticos, pienso que no tenemos equipo suficiente como para librar un buen encuentro de fútbol, y eso en verdad me entristece y a veces, por supuesto, también me hace sentir impotente ver cómo transcurre todo esto y cómo el propio deterioro y la falta de credibilidad de los partidos es lo que le ha dado tanta preeminencia a un hombre ignorante, con visos muy claros de autoritarismo, a un tirano como en etcétera, como yo mismo dije, desde el principio de esta administración, y ahora te das cuenta que 2 años después los tibios, periodistas, etcétera, vienen a descubrir que la ineficacia de este gobierno, por ejemplo, en relación con la pandemia, es criminal. ¿Después de cuánto tiempo? ¿De cuántas víctimas? ¿De cuántos contagiados? No tenemos una respuesta pronta, clara y efectiva frente a este tirano que se está consolidando en el país, y espero equivocarme, claro. Muy bien, Marco, gracias. Bueno, se nos está acabando el tiempo de este segmento, pero no quiero irnos a un corte antes de preguntarle a Paola. ¿Hay consenso en lo que se ha dicho en esta mesa, Paola? Sí, desde luego yo coincido con Marco. Lo que necesitamos, vuelvo a decir, es la institucionalidad. Sin institucionalidad no vamos a ningún lado. Insisto mucho en el 102 constitucional porque yo soy una convencida, y no soy convencida nada más, porque la verdad es que cuando nosotros planteamos el Sistema Nacional Anticorrupción, realmente es un tema y por eso es un sistema, porque no es una sola ley, sino es un tema de transversal y después una cultura de la legalidad. ¿Por qué denunciar? ¿Por qué no pagar una mordida? ¿Por qué de verdad necesitaríamos poner esto a nivel escolar? Pero si ahí mismo, por ejemplo, tenemos que construir ciudadanía desde los niños. Sabater tiene un ejemplo muy padre de temas educativos anticorrupción. Yo sé que pero mira, sería interesantísimo porque en Puebla había un ejemplo muy bueno de este laboratorio que a mí me encantaría retomarlo, pero pues claro, el problema hoy es que tenemos un riesgo peor, que se nos está acabando la democracia, y yo también no soy tan optimista, y creo que si no salimos a votar, que ese es el otro, y nuestro proselitismo, el tema de la participación ciudadana es bajísimo, en las intermedias el prorrateo de las últimas 6 elecciones que es las anteriores, desde la de Puebla, Coahuila y demás, es el 33%. También hoy tenemos que decirle a la gente por qué es importante participar. Si nos quejamos de este gobierno, bueno, pues está bien, pero tenemos que salir a votar, tenemos que salir a participar y tenemos que saber rendirle cuentas. Es un tema que creo que Marco y yo en Twitter nos las pasamos diciéndole, miren, si su presidente es tan chinguetas, pues perfecto, demuéstrenlo con datos. O sea, y si lo estuviera haciendo bien, créanme que yo sería alguien que tengo la humildad suficiente para decir, pues mira, a mí no me cae el gobierno pero sé reconocer cuando algo está. Pero el problema es que es un desastre absoluto, y por eso coincido que la corrupción se combate con transparencia, con institucionalidad, se combate con una cultura que vaya como cultura pública, pero no puedes decirte que eres un demócrata absoluto y anticorrupción y decir lo de tu Pío que son aportaciones y lo de Felipa pues que está requete bien y todo el manto protector del púlpito mañanero y de la santa unción. No, bueno, es que verdaderamente es una afrenta a los mexicanos. Perdón, pero es que sí nos enoja y sí me apasiona el tema porque se me hace que es toral, y mientras no lo hagamos así, pues seguimos haciéndonos como el tío Lolo. Ese sería, yo creo que la coincidencia, y dudo mucho que no haya personas que, bueno, claro, que no estén defendiendo al régimen, que no coincidamos en este punto, que es un ejemplo y que es complejo su combate, sí. ¿Que hay los elementos? Sí. Yo les digo muy fácil, el 102 constitucional, de verdad, si de verdad empezáramos con eso y retomáramos la discusión a fondo de esto,
bueno, quizás hoy veríamos a un probable presidente tras las rejas. Muy bien. Antes de irnos un corte, invitaría yo a Paola y a Marco a escuchar en el tercer segmento. Vamos a tener un diálogo, Gaby va a tener un diálogo con nuestra invitada joven, un poco de cómo ve ella y cómo ven los jóvenes el tema de la corrupción. Nos gustaría mucho que se quedaran. Les agradecemos de todas maneras su presencia. Y Gaby, ¿tienes algo que decir? Gracias. Sí, Jaime, pues igualmente me sumo al agradecimiento, de verdad, de escucharlos con tanta atención. Uno también continúa siempre aprendiendo y muy atento a todo lo que dicen. Les agradezco muchísimo su participación y yo también los invito a que permanezcan con nosotros en el programa para pasar a este tercer bloque. Lamentablemente el tiempo quisiéramos que durara más, se nos va rapidísimo y más cuando las ponencias son tan buenas como las del programa de hoy, Jaime. Así que bueno, vamos a pasar al tercer bloque, no sin antes pedirle a todos los que nos ven que compartan y comenten, por supuesto, el programa. Vamos a regresar a esta parte del diálogo y consenso joven para seguir hablando acerca de la corrupción y finalizar nuestro programa del día de hoy. Así que, Jaime, si no tienes más, vámonos de una vez al corte para poder regresar al tercer segmento. Consuelo Uranga nació en el pueblo de Rosales, Chihuahua. Fue una mujer sobresaliente, pionera del voto femenino, militante de izquierda antidogmática y sin prejuicios, que se adelantó a su tiempo. Participó en la campaña electoral de José Vasconcelos, fue pionera para el reconocimiento del voto femenino y fundadora del Partido Comunista Mexicano. Luchó al lado de los trabajadores petroleros de Veracruz y Tabasco, distinguiéndose como una de las organizadoras de la huelga y de la constitución del mismo sindicato. Apoyó a las brigadas españolas republicanas que recorrieron el país solicitando solidaridad durante la Guerra Civil Española. Fue una verdadera revolucionaria, no solo como militante del partido, sino también como madre y mujer. Nunca reclamó para sí misma ningún reconocimiento. Ya estamos de regreso en este último bloque del día de hoy de su programa Diálogo y Consenso. Vamos ahora a la parte del diálogo y consenso joven. Jaime, vamos a ver si en este bloque también hay consenso, porque diálogo yo estoy segura de que sí va a haber. Pero para ello, Jaime, ¿qué te parece si nos dices quién nos va a acompañar el día de hoy en este segmento? Claro que sí, Gaby. Mira, está con nosotros Angélica Vite, es estudiante de Derecho de la UNAM. Ella es integrante de las Juventudes de Izquierda del PRD. Bienvenida, Angélica, a Diálogo y Consenso. Espero que nuestro segmento te guste y podamos intercambiar opiniones valiosas. Bienvenida. No, muchísimas gracias nuevamente y en nombre de toda la juventud les agradecemos muchísimo que cada vez haya más espacios para que nosotros podamos dar nuestra opinión. Muchísimas gracias a ti, Angélica. Me gustaría comenzar preguntándote cómo ven los jóvenes la corrupción, este tema que ha sido pues también un punto que ha sido motivación para muchos jóvenes de participar en la política. Si bien los jóvenes de pronto se portan con esa apatía, con esa falta de ganas por participar activamente en la política y en la vida social y económica de nuestro país, bueno, pues la corrupción y este hastío de la situación es lo que ha provocado que más y más jóvenes cada día pues despierten ese interés y esas ganas de participar. Yo quisiera que nos comentaras desde tu perspectiva, ¿cómo es que los jóvenes tienen a la corrupción? ¿Cómo la ven? Bueno, pues no creo que haya un punto de vista joven. Lo vemos como lo es, como la corrupción. Estamos hartos del mismo modo que el resto de la población. Y si bien es correcto que hay una apatía, pero debemos de pensar de dónde viene esta apatía. De que difícilmente encontramos un lugar en el que nosotros nos podamos expresar, difícilmente encontramos un lugar en el que no se nos minimice, difícilmente encontramos un lugar en el que podamos decir abiertamente lo que pensamos, debido a que en estos medios
pues muchas veces predomina la gente mayor. Y es cierto que se nos hace mucho de menos al ver a una persona joven, se nos tacha de desinformados, se nos tacha de inconscientes o muchas veces se cierran al diálogo. El diálogo es algo que no se puede dar tan fácil porque generalmente cuando no estás de acuerdo con el punto de vista de otra persona, esta persona suele, cuando es una persona mayor, digo, no todos, suele cerrarse, suele enojarse, es algo muy complicado y tenemos un gran reto por delante como país para poder erradicar esto, no solo para nosotros, sino para las generaciones que vienen más adelante. ¿Cómo calificarías tú el actuar del gobierno actual? ¿Ha logrado o no? ¿Tú qué piensas? Escuchaste en los dos anteriores bloques sobre la opinión que se tiene sobre el combate a la corrupción. ¿Tú qué crees? ¿Se ha actuado bien? ¿Se ha actuado mal? ¿Cuál es tu perspectiva al respecto? Bueno, lamentablemente con esta cuarta transformación nos hemos topado con pared. Y digo, de algún modo entiendo que mucha gente haya votado por esto, ya que, pues como dije anteriormente, estamos cansados, desde el más chico hasta el más grande, de lo que hemos venido viviendo. Pero lamentablemente hay que entender que no era la forma en la que se iban a cambiar las cosas. Pero bueno, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y pues el pueblo de México muchas veces no conoce su historia porque la misma educación es muy mala en todos los sentidos. Nuestra educación se concentra en una educación matemática, en una educación de memorizar, cosa que es completamente errónea. Nosotros necesitamos enfocar la educación a los diversos tipos de inteligencia que hay, cosa que no se hace como en otros países. Nosotros necesitamos una apertura. Realmente es difícil poder explotar otras áreas que no sean las que ya conocemos. ¿Qué opinas tú? Gracias, Angélica. ¿Qué opinas tú, hablando de corrupción, de este programa de Jóvenes Transformando el Futuro? Perdón, se cortó. Te agradezco, Angélica. Te mencionaba, hablando de corrupción, ¿qué opinas tú de este programa de Jóvenes Transformando al Futuro? ¿Es útil? ¿No lo es? Bueno, hay que entender que lamentablemente en México las oportunidades son muy bajas y no dudo que muchas personas necesiten de este programa, pero también es una burla para las personas que estudiamos, y no lo digo específicamente por mí, a los que estudian medicina, por poner un ejemplo, viven en la escuela y realmente su carrera les demanda muchísimo entre guardias y ellos no reciben lo que recibe alguien beneficiario a jóvenes construyendo el futuro. No me parece que sea la manera, si lo que se quería era apoyar pues a quienes no tenían las oportunidades de estudiar o de trabajar, porque si bien es cierto, muchas veces también para trabajar se nos cierran las puertas. Si se nos cierran teniendo una licenciatura o incluso una maestría, porque como en pocos países, teniendo una maestría te pueden decir que estás sobrecalificado para un trabajo, pues cuando no tienes ni la primaria, muchísimo más complicada sería esa la situación, pero no era la manera. ¿Qué propondrías tú para combatir la corrupción? Bueno, primero se necesita definitivamente un relevo generacional. Como se mencionaba anteriormente en los bloques pasados, cuando el PRI era el único partido en el poder, pues había una línea muy vertical y era muy fácil caer en esta corrupción. Ahora, si bien por la diversidad de partidos que hay en cámaras, gobernando, pues se ha vuelto un poco más complicado. Realmente no los ha imposibilitado para seguir con las mismas mañas de los partidos anteriores en el poder. Entonces,
Bueno, pues realmente se necesita para empezar quitar a estas frutas podridas. Nosotros como jóvenes esperamos poder tener un acercamiento a las políticas, cosa que, volvemos a lo mismo, no se nos permite tan fácilmente, pero un relevo generacional nos ayudaría no solo a acabar con la corrupción, sino a renovar las ideas completamente, porque debemos de recordar que la corrupción es solo uno de los muchos problemas que tenemos en nuestro gobierno. Te agradezco mucho. Yo sé que Jaime está también pendiente y está ansioso de preguntarte algo, también preguntarle a Paola sus opiniones, conclusiones, porque el tiempo apremia. Jaime, adelante. Yo quiero preguntarle a Angélica, mira, la impresión que yo tengo es que yo he dado clases y cuando les preguntas a los jóvenes sobre cómo modificar la corrupción, hay mucha incredulidad. Te dicen, no, mira, eso no se va a poder hacer porque siempre ha sido, y etcétera, ¿no? ¿Cómo le haces para convencer a los jóvenes, primero, vamos a decir, para militar en la lucha anticorrupción, no en los partidos, sino, ¿cómo le haces para convencerlos de que la cosa se puede cambiar? ¿Cómo le hacemos? Porque yo siento que pues hay mucha incredulidad. ¿Tú qué harías para convencer a tus compañeros y a los jóvenes para que vale la pena esta lucha? Es que hay que darnos cuenta de dónde viene realmente el problema. Muchos de nosotros crecemos con la cantaleta de nuestros padres, de nuestros maestros, de nuestros abuelos, nuestros tíos, con quien sea que convivamos, que esto ya no va a cambiar, que otra frase que se mencionó que yo en lo personal detesto, el que no tranza no avanza. Entonces, realmente el cambiar estas ideas que hemos tenido desde siempre, pues es algo muy complicado porque con eso crecimos, con eso nos formamos, igual que muchas generaciones anteriores a nosotros. Entonces debemos de empezar pues por eso, por educar a los jóvenes. Muchas veces ya no se tiene fe en ningún partido político, sea cual sea. Y digo, de algún modo es razonable porque hemos escuchado escándalos de todos lados. Pero hay que recordar que no por una persona o no por una acción errónea que se haya cometido, que no esté en nuestras manos, significa que ya no podemos cambiar las cosas. Realmente las redes sociales es algo que nos ha estado ayudando a muchísimas luchas sociales, no solamente a esto. Nos ha estado ayudando en el tema de feminismo, en el tema de ecología, en el tema de homofobia. Entonces, primero sería atacar por donde nosotros estamos familiarizados, que son las redes sociales. Y segunda, demostrar con argumentos válidos. Muchas veces no se lee, y no porque no se tenga las ganas o la necesidad, sino porque es complicado el tener acceso a cuando ya tengo que trabajar, cuando ni siquiera he salido de la prepa, cuando tengo que darle de comer a lo mejor a mis hermanos, tengo que cuidar a mis papás, porque los sueldos están bajísimos. Yo ya no tengo tiempo de educarme como quisiera. Y eso es culpa también que el gobierno actual le ha estado apuntando más al asistencialismo que a la educación. Porque claro, es más fácil que me den mi beca de jóvenes construyendo el futuro a que yo agarre una carrera de 5 años más lo que ello conlleva, o sea, prepa, secundaria y primaria. Gaby. A mí me gustaría también escuchar a Paola, ahorita que está tocando también un punto importante, esta falta de apoyo que se tiene por parte del gobierno a muchas políticas públicas que deberían funcionar bien para que los jóvenes salieran mejor preparados, tuvieran mejores opciones de empleo, tuvieran más apertura también en lo político y no solo se les tomara como a veces mal visto
como de relleno, como de ir y el eventito de graffiti. ¿Cuál es la opinión que tú tienes respecto a este tema, Paola? Bueno, yo también quisiera oír más bien a Angélica, ¿no? Y preguntarle que yo sí, ella, por ejemplo, admiro que ella, lo que entiendo, ella está en las bases del PRD, y yo creo que eso es muy bueno. Pero yo sí creo que cuando refiero, hay que involucrar más a los jóvenes, porque el costo de desentenderse de la política, y creo que también hay una falta de cuadros, ¿no? Yo no sé si Angélica, entonces, yo la pregunta que te haría es, ¿qué les falta a los partidos políticos? Deja del tema de izquierdas o derechas. ¿Qué les falta a los partidos políticos, ¿sí?, para involucrar más a los jóvenes? Y precisamente, ¿cómo crees que podrían involucrarse para que darle la vuelta al ataque tan frontal que hay a la democracia en México en este momento? Las oportunidades, definitivamente. Digo, puedo hablar desde mi experiencia personal, que en muchos lugares no hay las oportunidades, no hay el lugar, y cuando lo llega a ver es bajo las condiciones de los de arriba. Puedes hacer política si esa política me conviene, pero no puedes hacer política si es la política en la que tú crees. Entonces, ¿por qué yo voy a perder mi tiempo en un partido político en el que no me pagan, en el que no se me escucha y en el que tengo que estar a expensas de lo que los demás me digan, aunque yo no sea partícipe de lo que se está haciendo? No, pues muy claro, claro. ¿Y cómo crees que se pudiera, o sea, además de escucharte y las oportunidades, ¿qué partido te gustaría? Si dijeras, quiero crear un partido, ¿cuál sería tus principios y cómo sería tu idea de tener este diálogo permanente con jóvenes? Bueno, ¿en qué principios me basaría? Pues esa es una pregunta muy complicada. Realmente a veces algo que yo pienso es que hasta en nuestras relaciones personales luego nos equivocamos, ¿no? Luego pensamos que las personas son honestas o que las personas nos apoyarían, o confiamos en las personas y resulta que no es como nosotros lo esperamos. Entonces, en un partido político en el que va a haber muchísimas personas, pues lógicamente difícil, es complicado que a todas le atine y tengan un perfil como el que yo espero de ellas. Y para tener el diálogo con jóvenes, pues es muy sencillo. Volvemos a lo mismo, hay que estar actualizados, hay que atacar por redes sociales. Y con atacar me refiero a abrir los espacios, invitar a la comunidad. Digo, es cierto que no se va a esperar que de un día para otro todos los jóvenes asistan, porque ya existe un miedo, ya existe un antecedente que va a ser muy difícil de eliminar. Pero pues poco a poco, a lo mejor estoy siendo muy optimista, pero poco a poco este cambio se va logrando. ¿Cómo percibes tú a este régimen, a los jóvenes? ¿Crees que sí hay, a raíz del peligro que representa Morena, están conscientes del peligro? Sí, claro. Bueno, al menos desde mi punto de vista personal, yo creo que sí. Es mucho informarse y no nos vayamos tan atrás. Sus hijos tienen muchísimos privilegios que yo creo que el medio de la población no tiene, y todos viven de su padre. Ninguno ha hecho nada por sí mismo. Sin embargo, pues económicamente tienen más que muchísimos que tienen licenciatura y maestría. Entonces, realmente estamos conscientes de cómo esto nos ha venido a afectar a nosotros. Entró un gabinete de personas pues ya de la tercera edad. Eso también nos está cerrando, es un retroceso para nosotros, nos está cerrando muchísimas oportunidades.
no nos vayamos tan lejos. Todos estamos conscientes de lo que pasó con la regidora, que es morenista, que se saltó la fila de las vacunas antes que muchísimo personal médico que está muriendo en los hospitales porque todavía no la tiene. Y es morenista esta señora. Entonces, claro que nos damos cuenta de lo que está sucediendo, claro que lo comprendemos, pero no, desde nuestra posición y para como a veces se nos pone el pie, es muy complicado que podamos sacar adelante lo que muchas veces queremos. Muy bien. Desgraciadamente se nos fue el tiempo y sí quería que en un minuto, en tiempo real, les pregunto, ¿hay consenso entre los participantes? Angélica, ¿tú estarías de acuerdo con lo que han dicho nuestros dos invitados anteriores? Sí, yo creo que en la mayoría de los puntos hay consenso. En la mayoría. ¿Y en qué no hay consenso? Bueno, ahorita ya no está nuestro compañero panelista, pero realmente yo creo que me pareció que no es correcta la visión acerca de, o al menos no los motivos de la visión del por qué la corrupción no es de género, incluso un poco ofensiva para quienes en la lucha feminista se han matado años. Muy interesante. Esa parte es muy interesante. Fíjense que deberíamos hacer casi un programa sobre eso, pero bueno, no será. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo sí soy un convencido de que el lenguaje es importante, de que sí hay una diferencia, pero en todo lo demás sí yo tengo consenso. Paola, ¿tú tienes consenso con lo que ha dicho Angélica? Sí, desde luego yo creo que es muy interesante porque lo que tenemos que hacer es abrir espacios para los jóvenes y yo también coincido que todo el gabinete está para el geriátrico y la otra mitad pues tienen prepa trunca, entonces pues entre ignorantes y gentes que se vayan a cuidar a sus nietos, con todo respeto, no están para dirigir el país. Y yo creo que los resultados están ahí, y no es por una falta de capacidad, ni mucho menos. Yo creo que el punto es que yo creo que estamos en nuestra vida más productiva y además y tal, y eso manda un mensaje terrorífico a las generaciones pues futuras, porque pues, yo te voy a dar tu beca, pues falta de ambición, porque además con esa beca, ¿qué vas a hacer? Por Dios, cuando lo que tendríamos que hacer es generar riqueza, cambiar la mentalidad. Yo creo que deberías de hacer, te doy cómo cambiar la mentalidad de pobreza que tenemos. Tenemos una mentalidad de pobreza. O sea, verdaderamente educan a la gente para el conformismo, no para ambicionar. Deberíamos de ambicionar que todos que tuvieran lo que quieras, pero hazlo bien, como diría mi abuelita. Vas a ser barrendero, pero ser el mejor barrendero de la calle. No te quedes en la mediocridad, necesitamos temas de emprendedurismo, necesitan los jóvenes decir, aquí sí hay futuro para los jóvenes, pero no en un discurso. Aquí hay que acompañar a los jóvenes para que sean grandes empresarios, grandes emprendedores, que salgan adelante, que quieran que ver por su comunidad, que innovemos. México es un país de innovación, pero necesitamos destinar gran parte del Producto Interno Bruto a los jóvenes. Yo tenía un proyecto muy importante, que claro, ojalá hubiera ganado Mido Anaya, pero pues como ganó este animal, pues imposible de hacerlo, pero que era un fondo, un fideicomiso que se destinara a través de cuando se legalizara el tema de la cannabis, todos esos impuestos a un fondo que era el Fondo Educativo de la Ciencia y Tecnología para los jóvenes y demás. Si le metemos a la educación, acuérdate que Mandela y eso, podríamos hablar mucho tiempo de la educación. Él decía que se arregla un país con educación y educación, y creo que ahí está la clave, en la educación. Singapur acabó con la corrupción matándolos a todos. Y bueno, aquí no es que quiera yo ser tan drástica, pero yo creo que sí tendríamos que tener como en las épocas de Elliot Ness, un SAR anticorrupción en serio, y para eso se requiere, vuelvo a lo mismo, al 102 constitucional. No es necedad, pero es la pieza que falta para poder realizar, y la verdad es que yo sí creo que este retroceso le está quitando futuro a los jóvenes. Muy bien. Pues gracias
a Angélica, gracias a Paola. Gracias. Gaby, ¿tienes algo que decir? Pues definitivamente, Jaime, hay consenso, yo también estoy de acuerdo en que hay mucho que hacer todavía con los jóvenes, pero también creo que los jóvenes tendríamos que dejar de esperar a que se nos abran los espacios y llegar y tomarlos también con conocimiento y con acciones. Creo que también hace falta, mucha falta, formar cuadros con los jóvenes para que justamente no estemos esperando a que se nos abran esos espacios, a que se nos den como si fuera un regalo, como si fuera un favor, las oportunidades. Yo creo también que las oportunidades se toman, que las decisiones se llevan a cabo y que también los jóvenes todavía tenemos mucho que trabajar en ese sentido, pero con las condiciones adecuadas, como mencionan, con oportunidades, con apertura de espacios y, por supuesto, Jaime, abonando más a que la educación sea justamente con otra visión y no solamente, como menciona Paola, formándonos para ser obreros o para ser empleados y desde ahí también cambiar ese chip. Yo creo que hay consenso, hubo mucho diálogo en este programa y también mucho consenso, así que, Jaime, pues creo que un programa más que lo hemos logrado, así que se nos ha terminado el tiempo. A mí no me resta más que agradecerles a Angélica y a Paola que hayan estado con nosotros en este programa, de verdad muy agradecida con su participación, así como también con quien nos ve y quien comparte este programa y por supuesto contigo, Jaime, compañero mío. Muy bien, pues gracias a ti, Gaby. Gracias. Pues gracias a todos y nos vemos en un próximo programa de diálogo y consenso.